Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, pasaje que hemos estado leyendo en las últimas lecciones, ya que pone mucho énfasis en nuestro compromiso con la Gran Comisión. Y como ustedes saben, venimos desarrollando una serie titulada Evangelismo y Discipulado Bíblico. Y ya tenemos hoy la lección 14, hermanos. Llevamos 14 lecciones en esta serie. Hoy a partir de la lección de hoy, vamos a estar desarrollando la unidad sobre el discipulado bíblico, ya que evangelismos y misiones tiene dos unidades. Por una parte tenemos evangelismo y discipulado bíblico tiene dos aspectos, que es el evangelismo y el discipulado. Y nosotros ya vimos 13 lecciones que tienen que ver con el evangelismo bíblico y cómo hablar a los diferentes grupos de personas que nos encontramos en la comunidad. Y hoy vamos a estar poniendo énfasis en el discipulado bíblico, porque ambos aspectos están presentes en la Gran Comisión. Vamos a estar leyendo desde el versículo 18, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por permitirme el honor de leer tu palabra, y en este momento, Señor, que vamos a dar inicio a esta segunda unidad del curso que tiene que ver con el discipulado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder desarrollar bien estos contenidos, que puedan ser claros, que puedan ser digeribles y que podamos aplicarlos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos asumir un compromiso completo con nuestra gran comisión. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Y es importante, hermano, destacar que el evangelismo o que la Gran Comisión no se limita al evangelismo, que la Gran Comisión abarca todos los aspectos de nuestro compromiso ante Dios por esta humanidad. Y yo quiero llamar su atención que si usted lee, por ejemplo, la Gran Comisión en los labios del evangelista Marcos, si usted lee la Gran Comisión en los labios del evangelista Marcos, el Espíritu Santo guió a Marcos a poner énfasis en el evangelismo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Los dos están citando, Mateo y Marcos están citando lo que Jesús dijo en la Gran Comisión, pero el Espíritu Santo guió a Marcos a poner énfasis en el evangelismo y guió a Mateo a poner énfasis en el discipulado. Lógicamente, sin evangelismo no hay discipulado, porque el evangelismo comienza con los frutos del trabajo evangelístico, con las personas que entregaron su corazón a Jesús, que le quieren reconocer como Señor de sus vidas y que ahora deben ser instruidas, de manera que el discipulado comienza donde termina la labor evangelística, con esas personas que hicieron confesión de fe. Y debemos destacar que esa gran comisión abarca ambos aspectos, que nosotros, hermanos, tenemos que comprometernos con el discipulado bíblico. Y tenemos aquí en pantalla estos textos, el de la Reina Valera, el mismo texto de Mateo 19 y el de Dios habla hoy. Y me llama mucho la atención, mis hermanos, porque fíjese que si usted compara en diferentes versiones, Mateo 28, 19, va a notar que esa gran comisión, de hecho en el griego, te da la idea, mientras caminen por el mundo, mientras
desarrollen sus vidas en los diferentes escenarios, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Es decir, Dios espera que nosotros asumamos ese compromiso circunstancialmente, es decir, aprovechando cada circunstancia, en el trabajo, donde tú estudias, donde tú vives, en los diferentes escenarios que tú puedas comprometerte con esta gran comisión. Y ya leímos el de Mateo 28:19 de la Reina Valera. Mira cómo lo dice en nuestra versión acá en Mateo 28:19, pero en la versión Dios habla hoy, la tenemos en pantalla. Dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas discípulos míos. El propósito de la predicación es que la persona tenga un encuentro personal con Jesús. El propósito que tenemos ahora, que él confesó a Jesús como su Salvador, es hacerlo un discípulo de Jesús. Y usted y yo, hermano, tenemos que comprometernos a hablarles a la gente, y si confiesan a Jesús, a cuidar de ellos, discipularlos, evangelizarlos. Debemos asumir un compromiso como aquellos 4 hombres que estuvieron dispuestos no solo a hablarle al paralítico, sino que estuvieron dispuestos a llevarlo en sus hombros hasta la presencia de Jesús. Estuvieron dispuestos a romper techo para que ese hombre finalmente estuviera frente a Jesús. Esa clase de compromiso quiere Dios que nosotros asumamos. Y debemos destacar, hermano, que la obra de nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo. En cuanto al discipulado, Jesucristo se le llamó maestro y no por casualidad. Él era y es nuestro maestro. Y debemos destacar que cuando él comenzó su ministerio, si usted lee, por ejemplo, los evangelios como Marcos 1:15, los diferentes evangelistas, dicen que él andaba predicando y andaba discipulando. Él escogió un grupo de discípulos para formarlos. Y entre ese grupo de discípulos escogió los 12 discípulos para que anduvieran con él, para que aprendieran a asumir el compromiso de la gran comisión. Los entrenó, los discipuló. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, para mí es impresionante cuando tú lees, por ejemplo, yo quiero que usted observe aquí en Juan 17:4, donde Jesucristo dice allí: he acabado la obra que me distes que hiciese. Es impresionante porque ¿a qué obra se refería Jesús? He acabado la obra que me distes que hiciese. La obra de la redención, hermano, realmente concluyó cuando Jesús en la cruz del Calvario dice: consumado es. Aquí no se estaba refiriendo a la obra de la redención. Él, cuando muere por nuestros pecados y dice consumado es, allí se concluye esa obra de redención. Había una obra adicional, complementaria, que Jesús estaba haciendo, y era la de formar discípulos, como lo podemos ver en el mismo pasaje. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Él los tomó como discípulos. Yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente a ese texto que está en pantalla, que es Juan 17:11 al 21, y observe lo que Jesús está diciéndonos allí. Porque la obra que Jesús estaba haciendo en esos aproximadamente un poco más de 3 años, además de predicar el evangelio del reino, era la de formar discípulos, capacitarlos para que cuando él se fuese a los cielos, hubiera un grupo de hombres entrenados que continuaran con ese trabajo. Por eso, como los había entrenado, les dio la orden: vayan por el mundo y hagan discípulos. Mire cómo nos dice Juan 17, desde el versículo 11 al 21, nos lo dice de esta manera: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero resaltar que Jesucristo estaba paralelamente entrenando los hombres que iban a continuar con la obra una vez que Él ascendiera a los cielos. Estos hombres iban a hacer un trabajo con el apoyo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y Él les dice allí que Él los había santificado en la palabra de verdad. Pero también dice, por ellos me santifico. Eso, por supuesto, no significa que Jesús necesitaba perfeccionarse o que necesitara purificarse. Lo que estaba diciendo era que Jesús se iba a sacrificar por nosotros en la cruz. Es decir, se iba a consagrar o a dedicar en sacrificio por nosotros en la cruz. Por ellos me santifico, para que sean santificados en la verdad. Es a través del arrepentimiento que nosotros tomamos posesión de la salvación que Cristo ganó para nosotros. Y todas esas personas que reciben a Cristo, al igual que estos discípulos de Jesús, fueron formados. Todos los que reciban a Cristo tienen que ser formados. Y allí la importancia del discipulado. Muchas congregaciones limitan el discipulado quizás al adoctrinamiento. Les dan clase de doctrina, se bautizó, y luego que cada quien vaya aprendiendo lo que pueda, como pueda, según las oportunidades y a la disposición y voluntad de cada uno. Pero realmente en el diseño de Dios, cada creyente tiene que ser discipulado en niveles de crecimiento, como ya lo vamos a ver en breve, porque necesitamos que cada creyente sea un discípulo que haga discípulos que hagan discípulos. Un discípulo que haga discípulos que hagan discípulos. Es decir, yo formo discípulos para que estos a su vez formen discípulos, quienes a su vez deben estar en la capacidad de formar discípulos. Dios quiere eso. De hecho, como lo decía Pablo, segunda a Timoteo 2:2, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, una cadena, lo que tú oíste de mí, decía Pablo a Timoteo, lo que tú oíste de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios espera que esta batuta, esta antorcha prendida, pase de mano en mano para que todos asumamos el gran compromiso de la gran comisión. Y es interesante porque el Señor no solamente oró por esos discípulos. Jesús no solo tenía en mente esos discípulos que estaban allí. Si usted observa, Él dice, no solo te ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Hermano, oró por ti, oró por mí. Él está diciendo que esa palabra que iba a ser predicada de generación en generación, no solo te ruego por esto, sino por los que han de creer. Y ahí estamos tú y yo, mi hermano, que han de creer por la palabra de esto. La Iglesia Universal de Cristo abarca a todos los creyentes a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del planeta Tierra. Es decir, los que existieron y los que existimos formamos la Iglesia de Jesucristo. Pero los que estamos aquí en la tierra tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión y, como dije,
En la gran comisión está implícito el discipulado. No se limita a la predicación. Y yo quiero que usted observe que hay varias etapas del discipulado. Podemos ver aquí en pantalla, tenemos allí varios aspectos. Por ejemplo, tenemos en la primera etapa del discipulado es la consolidación. Es decir, cuidamos esa planta recién plantada. Cuando alguien se entregó a Cristo, necesitamos consolidarlo. Hay un discipulado de consolidación donde le enseñamos a él sus primeros pasos y nos aseguramos de que esa semilla no se la coman las aves del cielo, como decía Jesús en la parábola del sembrador, que esa semilla no sea abrumada por los afanes. Tratamos de cuidarlo y de acompañarlo para asegurarnos de que él se consolide en su fe cristiana, de que no muera esa plantica prematuramente. Una planta recién plantada requiere una atención especial. Todavía no ha logrado fijarse y todavía no está con vida fluyente, entonces necesita del cuidado de la persona que la plantó. El segundo nivel de ese discipulado tendría que ver con ese crecimiento en seguir a Jesús, donde le enseñamos los primeros pasos, los ayudamos a cultivar disciplinas de vida cristiana, lo guiamos al bautismo para asumir un compromiso público, oficial, formal con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos allí entonces un crecimiento en seguir a Jesús, donde Él públicamente dice: muero para el mundo y vivo para Cristo. Ese discipulado, que también lo damos de manera colectiva, pero debe hacérsele un seguimiento personal, individual. Quizás el grupo celular, no solamente como pequeño grupo, sino que además el grupo celular asigna líderes, integrantes del grupo celular para que den cuidado, para que den acompañamiento. Aquí en las clases de nuevos creyentes, muchas veces los hermanos que están cuidando de los nuevos creyentes hasta los vienen y los acompañan. Algunos al principio los traen, se sientan con ellos, los cuidan, están pendientes, los buscan a su casa, los traen aquí. Otros, cuando ya vieron que el nuevo creyente ya le agarró gusto al asunto y está, entonces lo traen y se van, lo dejan aquí, se van ellos para el culto evangelístico. Otras veces ya se dan cuenta de que pueden seguir solos y los dejan que sigan viniendo, pero los siguen atendiendo en lo personal. Tengo algunos que van a ser bautizados, que en la clase, en la reunión de iglesia, que primeramente el Señor van a ser presentados, que fueron adoctrinados principalmente por su condición de salud, por su condición de edad, por algunos hermanos que los discipularon en sus casas, Entonces, es eso, es acompañamiento. Y en una segunda etapa viene siendo entonces ayudarlo a crecer, a seguir creciendo en seguir a Jesús, a crecer en seguir a Jesús. Y enseñamos allí disciplinas de vida cristiana, que él aprenda y desarrolle hábitos de leer la Biblia, lectura bíblica, hábitos de oración, hábitos de estudio bíblico, esas disciplinas de vida cristiana, el congregarse y tantas otras cosas que deben formar parte del carácter de la disciplina que un cristiano debe asumir. Así como dice en 2 Timoteo 4:8, ejercítate para la piedad. Esa palabra ejercítate en el griego es gimnasia. Haz gimnasia. Pero ejercitándote no se refiere allí para desarrollar musculatura. Yo recuerdo cuando fui para Perú a visitar a mi hija, mi nieto de 5 años, está por allí cerca de la casa, está un gimnasio de fisiculturismo, y él me decía: yo quiero ser así, abuelo, y me mostraba, pues veía la foto del fisiculturista, y él quería, pues, y recuerdo que al día siguiente me tocaba hacer ejercicio. Yo hago ejercicio con regularidad, y le dije: bueno, Abraham, vente para que hagas ejercicio conmigo, para que desarrolles musculatura. Y se sentaba, porque no es por querer algo que te van a desarrollar músculos. Tienes que someterte a una gimnasia, a un ejercicio, a una disciplina. Y si tú vas a desarrollar una vida cristiana sólida, no es por anhelarla meramente. Tienes que desarrollar una disciplina. Es decir,
Acuérdese de aquella frase que algunas veces se las he compartido: siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Lógicamente, todo comienza con la vida pensante. Una de las cosas que necesitamos es colocar en la mente de nuestros nuevos creyentes son esos pensamientos bíblicos, esas enseñanzas bíblicas, y animarlos a una acción. Pero una acción aislada no va a producir un hábito. Es decir, porque usted un día diga, yo recuerdo siempre a mi hermano que él decía, el lunes comienzo la dieta. Y comenzaba el lunes, el martes, el miércoles, ya para el jueves ya había abandonado la dieta. No es por una acción aislada. No es una acción aislada lo que va a producir un hábito. Es una acción repetida y sostenida en el tiempo que va a formar un hábito. Y ese hábito reforzado con más acciones se va a formar un carácter. Queremos que nuestros hermanos, nuevos creyentes, para que cuando seamos creyentes ya bautizados, maduros, tengamos esas disciplinas de vida cristiana. Que tengamos hábitos de leer la Biblia, hábitos de orar, esa responsabilidad por nuestra vida espiritual. Así como un nuevo creyente, o mejor dicho, así como un niño necesita de alguna manera desarrollar cierta responsabilidad ante sí mismo. Hay un momento en la vida del bebé que él necesita que lo alimenten, que le lleven la comida a la boca, que le lleven el biberón a la boca, el tetero, que lo cuiden, que lo vistan, que lo bañen, que lo aseen. Él depende de otras personas, pero no queremos que una persona se quede dependiente en esas cosas a lo largo de su vida. Sería terrible que una persona de 30 años todavía necesite esas cosas, que lo alimenten, que lo vistan, que lo bañen. ¿Te das cuenta? O sea, lo lógico es que esa persona logre esa autonomía y pueda responder ante sí mismo, y después pueda crecer un poco más y pueda responder por el quehacer de la casa, hacer una contribución. Una de las cosas que damos en Escuela para Padres, para formar adultos responsables, tenemos que darles responsabilidades reales en el hogar. Ellos tienen que contribuir, tienen que apoyar en el quehacer doméstico. Y lógicamente llegará el punto donde entonces una madre le encarga a su hijo mayor el cuidado de sus hermanitos menores. Se hace responsable por otros. Ya eso es otro nivel de madurez. En el mundo espiritual es igual. Tú eres nuevo creyente, eres dependiente, necesitas que te alimenten, que te enseñen, que te instruyan. Y aunque eso lo vamos a necesitar siempre, que nos enseñen y que nos instruyan, pero yo debo llegar al punto donde ya yo me alimento, cuido de mi vida espiritual, tengo disciplinas de leer mi Biblia, de memorizar la Biblia, de meditarla, y esas disciplinas de orar, de congregarme, esas disciplinas de vida cristiana ya se hacen parte de mis hábitos, y con el tiempo se vuelven parte de mi carácter, algo que te caracteriza. Gloria al nombre de Jesús. Creciendo en seguir a Jesús. Y en el tercer nivel de discipulado pudiéramos decir que tenemos un crecimiento en servir a Jesús. Y ahí ponemos énfasis en lo que dice Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene que usar sus dones. Somos miembros del cuerpo de Cristo y como tal debemos hacer una contribución con nuestros dones. De manera que en esa etapa del discipulado, todo esto son etapas del discipulado. No terminamos cuando se bautiza. Él debe seguir siendo formado. Ahora necesitamos que Él haga una contribución con sus dones, que Él haga un aporte para la labor y el ministerio de la iglesia, y que siga creciendo ahora que está creciendo en servir a Jesús, y que hay un abanico, pudiéramos decir, de muchos aspectos donde algunos sirven en un área, otros sirven en otra, y hay diferentes áreas donde servimos a los propósitos de la iglesia para la gloria de Dios, y hacemos nuestra contribución, cada quien según el don que recibió,
lo ministra a los otros, y al hacerlo somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Luego tenemos ya un cuarto nivel, que es el crecimiento hacia la madurez y el ministerio. Y es el punto donde quisiéramos que ese creyente sea capaz no solamente de ser un discípulo maduro, sino que sea capaz de reproducir todo este proceso en otros creyentes. Que sea capaz de evangelizar, de consolidar, de guiar hacia la madurez y que él pueda ser un discipulador. Es decir, somos, por eso dice arriba, discípulos para discipular. Somos discípulos para discipular, porque se requiere un compromiso con la gran comisión, mis hermanos, para poder ser discipuladores. Lo que hizo nuestro Señor, acabamos de leer en Juan 17, con sus discípulos, es lo que tú y yo tenemos que hacer con los demás hermanos que necesitan ser discipulados, que necesitan ser formados. Y especialmente en el caso, por ejemplo, de los ministros, de los pastores, y aprovecho de decir esto porque yo sé que este video va a estar al alcance de muchos pastores. Es importante que nosotros invirtamos también en la capacitación de líderes, que cuando tú y yo no estemos como pastores, alguien pueda asumir el rol, la responsabilidad, habiéndose capacitado, habiendo sido entrenado. De hecho, Dios le dijo a Moisés, mira, ahí eso está en Números, se los voy a decir para que lo apunten por allí. Dios le dijo a Moisés que fortaleciera la mano de Josué, que lo entrenara, que lo capacitara. Eso está en Números 1 y 2. No tengo la cita aquí a la mano ahorita. Pero le dijo, fortalece la mano de Josué. Y después que lo fortaleció, que lo instruyó, que lo entrenó, leemos allá en Josué 1, 1 y 2, donde Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, asume tú. Pero fue formado. Dios le dijo a Moisés, entrénalo, capacítalo, fórmalo. Y es exactamente lo que Dios espera que nosotros hagamos y asumamos. Y la actitud que Dios espera que nosotros tengamos al hacerlo, podemos leer acá en Primera a Tesalonicenses, y le animo a que lo lea en casa desde el versículo 7 al versículo 12. Pero es interesante observar que en los versículos, me dejaron muy atrás y casi no veo la lámina, pero dice antes, dice Pablo, refiriéndose a su trabajo en la iglesia de Tesalónica, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Tan grande fue nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Que usted como un discipulador no esté haciendo un trabajo por cumplir, no esté haciendo un trabajo por sencillamente cumplir con una responsabilidad asignada, sino que tengamos esta actitud. Pablo dijo, hemos sido tiernos con vosotros. Y de hecho la palabra griega tiernos es hemos sido niños con ustedes. Es decir, no es como el caso de un adulto cuando le hacemos cariño a un niño o cuando nos relacionamos con un niño. Por lo general uno ni siquiera se queda de pie, tiene que bajarse para que el niño lo vea de rostro a rostro. Y quizás tú te contextualizas produciendo sonidos, jugando, como llegando a su nivel para poder conectar con él, para poder comunicar con él. O sea, es decir, tú tienes que despojarte de la idea, soy un adulto, sino que te vas a su plano para poder interactuar con él en su nivel. Lo que Pablo está diciendo es, fuimos tiernos, en el griego es, nos hicimos como niños con ustedes. Yo creo que muchos de los padres que estamos aquí nos ha tocado jugar con nuestros hijos o con nuestros nietos, y a veces jugando nos revolcamos en el suelo con ellos, nos los montamos de caballito y hacemos cosas que otros nos dicen, pero ¿qué le pasa? Es un adulto. No, pero es que nos hacemos como niños
para poder interactuar con ellos y para poder mostrar esa ternura. Es lo que Pablo está diciendo allí, nos hicimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Y fíjese ese jueguito de palabras, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Y me llama la atención porque si usted busca el concepto de nodriza, realmente es la mujer que amamanta los niños que no son hijos propios. La nodriza es la mujer que cuida y amamanta, alimenta a niños que no son sus hijos. Es decir, tiene un entrenamiento de cómo manejar a los niños, de cómo cuidarlos, de cómo atenderlos, e invierte ese cuidado en un niño que no es su hijo. Pero aquí dice que en ese caso esa nodriza está alimentando sus propios hijos. Qué bello sería, mis hermanos, que nosotros, la iglesia Casa de Dios, que cada hermano los hermanos que están trabajando en los grupos celulares, que los hermanos que están atendiendo y cuidando de nuevos creyentes en esas etapas, o hermanos en la fe, que realmente los cuidemos con ternura, siendo tiernos con ellos, y les demos el alimento como si fueran nuestros propios hijos. Pablo decía que ustedes llegaron a hacernos fue tan grande nuestro afecto, que nosotros hubiésemos querido no solo entregarles el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Hermano, y si usted va a ser un discipulador, usted va a tener que entregar su vida, va a tener que entregar de su tiempo, muchas veces de su dinero, muchas veces tendrá que hacer sacrificios, y lógicamente también se espera de los que van a recibir discipulado que también hagan sacrificios. Es decir, Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se espera del que va a ser discipulado que también esté dispuesto a pagar un precio por su crecimiento espiritual. Cuando digo precio no me refiero a pagar dinero, sino, aunque en algunos casos pudiera representar también invertir de su dinero, pero el punto acá es estar dispuestos a asumir el esfuerzo por mi formación. Es decir, si el que va a discipularte va a tomar un par de horas, un tiempo para dedicártelo a ti, pero tú no tienes tiempo para apartarlo también, para aprovechar ese tiempo, lógicamente no va a funcionar. Ambos tienen que estar dispuestos a sacrificar del tiempo y de los recursos que sean necesarios. Bríndele un aplauso a nuestro Señor. Entonces se espera, mis hermanos, se espera que realmente en el discipulado nosotros estemos dispuestos a invertir para multiplicarnos, porque un día ya no estaremos tú y yo, y queremos que la obra de Dios cuente con manos calificadas para hacer el trabajo. Dice que el verdadero liderazgo, dice, es ser discípulos que hacen discípulos que harán discípulos. ¿Te das cuenta? Ser discípulos que hace discípulos que harán discípulos. Eso es el verdadero liderazgo. Necesitamos formar y que el trabajo no termine conmigo. Es lamentable de que hayan muchas veces el caso de iglesias donde los pastores son hombres orquesta, hacen todo, asumen todo, no dan oportunidad para nadie. Son unos 3, 4, 5 personas los que están en el escenario, los que van puliendo. Muchas veces se aplica el principio, si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tú mismo. Sí, porque tú adquiriste experiencia y por eso tienes la habilidad para hacerlo. Pero ¿cómo lograste tú esa experiencia? Bueno, hubo un momento en que fuiste un novato, que tampoco sabías hacerlo, pero alguien te dio la oportunidad, tú practicaste, adquiriste cierta experiencia y ahora cuentas con esa confianza de que lo sabes hacer. Cometiste errores y aprendiste de tus errores. Bueno, los demás también necesitan aprender. No cometas todos los errores tú, deja que otros también cometan errores y aprendan. Es importante de que la obra de Dios cuente con muchas manos calificadas para hacer el trabajo. Que los pastores, de hecho, nuestro llamado pastoral, hermano, en Efesios 4, 11 y 12, dice que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso está en Efesios 4:11. Y luego en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de los ministros en las iglesias? Capacitar a los santos para que ejecuten, para que hagan la obra del ministerio. Para que cuando yo no esté, para que cuando los ministros no estén, hayan manos calificadas para hacer el trabajo de la obra del Señor. Entonces, un verdadero líder es un discípulo que hace discípulos que hacen discípulos. Es decir, la cadena es continua y es lo que más o menos está paralelo con lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De hecho, fíjate que dice que eso es la evidencia de una fidelidad, de asegurarme de que haya un legado, que se levante una generación que pueda asumir el desafío de la obra del Señor. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿por qué hacer discípulos? Bueno, porque Jesús lo ordenó, evidentemente. Tenemos un gran mandamiento que nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos una gran comisión que nos dice que vayamos a predicar el evangelio y que hagamos discípulos. Y tenemos un gran vínculo que nos dice para que sean uno. Fíjense que en el pasaje que leímos ahorita de Juan 17, el Señor pone énfasis una y otra vez, que sean uno con todos los creyentes a lo largo de la historia. De hecho, cuando Él dice eso, está hablando, comenzó orando por sus discípulos en ese momento y por los que habrían de creer por la palabra de esto, para que todos ellos sean uno, y luego dice en nosotros, o sea, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios espera que estemos unidos con la iglesia de Cristo, con la visión de la iglesia por la que Cristo constituyó su iglesia, y al hacerlo así, estaremos unidos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vinieron para redimir a la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos entonces, aquí en pantalla tenemos qué es hacer discípulos, y quiero leer ese concepto que está ahí. Es el desarrollo de una relación de amorosa y comprometida amistad en la que los discípulos de Jesús viajan juntos para crecer intencionalmente a la semejanza de Cristo en todas las áreas de sus vidas y a su vez discipular a otros. O sea, lo que yo quiero que usted resalte en esa definición, en ese concepto, es que se requiere compañerismo. Es decir, no es simplemente dar un contenido de información. Se requiere pasar tiempo juntos. Se requiere compartir vivencias en común. Por ejemplo, cuando se da una clase colectiva, yo les imparto, o el maestro que está impartiendo la enseñanza, imparte contenido. Y tal vez él pueda tener la creatividad para influir con sus convicciones, con su inspiración, con sus vivencias, pero aún así no hay ese acercamiento de tú a tú necesario para un verdadero resultado en el discipulado. Es decir, se necesitan que hayan muchos discipuladores que den ese calor, ese contacto, que cuando está en crisis estuvo con él, que cuando está pasando por un desafío tuvo el apoyo, que cuando le necesitó la respuesta para su interrogante le ministraron la palabra. Es decir, ese contacto de tú a tú necesitamos que exista, y por eso el discipulado no se limita al aula de clase. Tiene que ver con las vivencias en el trabajo, en la calle, en la parada, en el hogar, en los diferentes escenarios, conviviendo. Jesucristo convivió con sus discípulos, les invirtió tiempo, anduvieron con él,
y mientras anduvieron con él aprendieron a hacer el trabajo que hacía nuestro Señor Jesucristo. De manera que el discipulado es vital. Yo les mencionaba hace poco de la importancia, ya tendré que ponerme por acá porque necesito leer acá. Dice el principio de la asociación, Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Y yo puse ahí en letras grandes, para que estuviesen con él. Es decir, una relación, hubo un tiempo compartido. No fueron solo enseñanzas, no fueron solo palabras. Realmente, por supuesto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y él sí podía con una palabra transmitir muchas cosas que nosotros como seres humanos no tenemos la misma capacidad. Pero aún así, el Señor los reclutó para que estuviesen con él y aprendiesen. Porque el entrenamiento, hermano, el entrenamiento es, yo te digo cómo se hace, luego te muestro cómo se hace, luego lo hago para que tú lo veas, luego te ayudo a hacerlo, tú lo haces y yo te ayudo, y luego tú lo haces y yo te veo. El entrenamiento cubre varias etapas donde la persona desarrolla habilidad, y la habilidad no se logra sencillamente por escuchar. Tú necesitas practicar. Vemos el caso de Elías y Eliseo, hubo un acompañamiento y Eliseo fue el sucesor de Elías. Vemos el caso de Moisés, ahí están los textos que les estaba buscando ahora, Deuteronomio 1:38, Deuteronomio 3:28. Dios le dijo a Moisés, fortalece su mano, ahí está Josué, fortalece su mano, prepáralo, porque él va a ser tu sucesor, prepáralo. Y los pastores tenemos que trabajar con esa mira. Y todos los que están en liderazgo, nosotros no tenemos el monopolio, sino que debemos estar interesados en que la obra de Dios cuente con gente calificada. Que cuando no estés tú allí, sea como pastor, sea como líder de jóvenes, como líder de damas, hayan personas capacitadas para hacer el trabajo. Porque a ti te interesa, no es brillar tú, a ti te interesa que la obra de Dios cuente con manos entrenadas para hacer el trabajo. Entonces tenemos esta palabra que está en Lucas, la dio nuestro Señor en Lucas 6:40. El discípulo no es superior, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tremenda responsabilidad, hermano. Yo necesito ser una inspiración como líder. Tú necesitas y yo necesito ser una inspiración al crecimiento. No ser un tope. No que ellos lleguen a ese tope y no crezcan más porque el que los está instruyendo se quedó en ese límite. Yo te desafío a que tú crezcas y yo debo seguir creciendo para que cuando tú llegues en el punto donde yo estoy ahorita, aún te falte seguir creciendo. Porque tienes el desafío, los ministros. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo que sea notorio, tu aprovechamiento sea notorio a todos. Le decía Pablo a Timoteo, que tu aprovechamiento, que tu crecimiento, que tu desarrollo sea notorio a todos. Es decir, tú no deberías tener el mismo nivel que el año pasado. En un año debes haber crecido, debes haber desarrollado, debes haber cultivado tus dones, tu madurez, tu capacidad. Entonces, los líderes tenemos ese desafío. Dice aquí que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, hablando del discípulo, del discipulado en este caso, será como su maestro. Y ese es nuestro desafío. Y yo debo destacar, mis hermanos, de que en el discipulado, y es lo que vamos a cubrir en la lección de hoy, o sea, hasta este punto, porque vamos a ver varias lecciones sobre el discipulado. Pero yo quiero destacar algo muy importante. No se trata simplemente de un pensum. Es decir, hay personas, hay congregaciones que piensan que el discipulado es una serie de lecciones, es decir, un pensum. Y sí se necesita un pensum, claro que sí. Y claro que se necesita una serie de lecciones. Pero mi hermano, el discipulado es mucho más que eso. Como dije, es una vida que se comparte, es una vida que se transfiere, son valores que influyen sobre otros,
que inspiran al crecimiento y al desarrollo. Pero hay un requisito fundamental, y esto es importante destacarlo desde el principio, por lo que dice el Señor acá en Juan 3:3. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: os es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y debo destacar de que nosotros no podemos educar a un inconverso para que se comporte como un cristiano. Es decir, el discipulado tiene un requisito: es necesario nacer de nuevo. Eso no es negociable. Yo no puedo discipular a alguien que aún no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que aún realmente no tiene la evidencia de que tú no ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Discipular a alguien que realmente no ha nacido de nuevo es como tratar de educar a un inconverso para que se comporte como un cristiano. Y eso no es posible. No es posible por varias razones. Porque el corazón del hombre, dice la Biblia que ahí está el orgullo, robo, engaño, el ojo es maligno, homicidio. Dice que la Biblia, dice el Señor Jesucristo, que en el corazón del hombre están todas esas cosas. Hay una naturaleza pecaminosa que se impone. El pecador que aún no ha nacido de nuevo está muerto en delitos y pecados. Y yo no le puedo enseñar a una persona que está muerta espiritualmente a vivir como un cristiano. Eso no es posible. O sea, el discipulado debe darse, el discipulado para el crecimiento, porque si hay un discipulado evangelístico que podemos darle a una persona que aún no ha creído y que necesita más información del evangelio, y sí puedo darle una serie de lecciones con el fin de guiarlo a Cristo. Pero él tiene que haber hecho una confesión personal con Jesús. Y yo debo observar en él los frutos. Y en la próxima lección les di 4 niveles del discipulado, que más o menos pudieran ser más. Sin embargo, hoy tenemos 4 niveles del discipulado. Y en la próxima lección vamos a ver qué cualidades tiene una persona que realmente ha nacido de nuevo. ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué debo ver yo en esa persona que ha nacido de nuevo? Y también necesito saber qué cualidades va a tener en cada nivel de esos. Sí, porque necesito saber cuándo voy a pasar al otro nivel. Entonces hay cualidades y objetivos que yo quiero lograr en cada etapa. Entonces, para que esa persona realmente pueda tener un cambio genuino, él necesita nacer de nuevo. Enseñarle a una persona no convertida. Imagínense, bueno, el caso de Simón el Mago. Ustedes recuerdan el caso de Simón el Mago, que se arrepintió, lo bautizaron y después salió con ese disparate de querer pagarle dinero a Pedro para que le diera la unción del Espíritu Santo para él ministrar el bautismo del Espíritu Santo a otras personas. Y Pedro lo confrontó fuerte, le dijo: veo que tú no eres salvo, tú no has nacido de nuevo. Y había sido bautizado, hermano. Imagínese a alguien que viene a nuestra congregación porque le llama la atención una chica de la iglesia, o a una chica que le llama la atención, porque aquí hay varios galanes también, posible que venga alguna impactada, y pase un tiempo acá, recibe la clase, los hermanos están así como creyéndosela también, pero bueno, y imagínense que recibe la clase, pero su interés, su confesión no fue real. Porque esa persona confesó a Cristo, entre comillas, pero con otra motivación en mente. Imagínate esa persona que eventualmente la bautizamos, porque cumplió con el programa y más o menos se comportó aparentemente como una cristiana. Es decir, hay un fruto que necesitamos ver en alguien que realmente ha nacido de nuevo. Y hay que ponerle la lupa. Bíblicamente hablando, ¿qué cualidades, qué frutos? Porque repito, discipular a alguien que no ha nacido de nuevo es como que si usted tuviera en su casa, hermano, imagínense que usted tiene en su casa un árbol de limón, pero usted quiere tener un árbol de naranjas, y usted va a la frutería y compra unas 3 docenas de naranjas y se las amarra a ese limón.
Ese día todos los que pasen por el frente de su casa van a decir, qué bonito está ese árbol de naranja. Y está cargadito. Pero ¿sabe lo que va a ocurrir en una semana o tal vez menos? Que las naranjas van a empezar a podrirse. ¿Por qué? Porque esas naranjas no son fruto real de ese árbol. Porque ese árbol no puede ministrarle la savia, el alimento a ese fruto. Se va a podrir. Entonces, el tratar de enseñar a una persona no nacida de nuevo, disipularla para enseñarle a comportarse como un cristiano y hacer cosas de cristiano, es como amarrar naranjas a un limón. El milagro del nuevo nacimiento es convertir ese árbol de limón en un naranjo. Eso es un milagro, eso lo puede hacer el Espíritu Santo. No lo podemos hacer dando discipulado, eso lo hace el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Y una vez que lo convirtió en un naranjo, empieza a salir un fruto digno de arrepentimiento. Y ves esa hermosa naranja, pero que es un fruto, es un fruto de esa persona que ha nacido de nuevo. Ese es el punto. Siempre recuerdo la anécdota del niño que se encariñó mucho con un cerdito, que estaba bien bonito, rosadito, bonito el cerdito, y él lo adoptó como su mascota y lo bañaba y lo limpiaba y lo perfumaba y lo tenía con una cabullita y lo cargaba, era su mascota. Un día se le soltó la cabulla y ¿qué creen ustedes que hizo el cerdito? Salió corriendo y se metió en el fango y empezó porque esa es su naturaleza. No puedes enseñar a ese cerdito que se comporte como un perrito o como una ovejita. Solo el milagro del nuevo nacimiento va a convertir a ese cerdito, sin ánimo de agraviar a nadie, en una oveja de Cristo. Fuerte el aplauso a nuestro Señor. ¿Ustedes se acuerdan de esa leyenda, esa película o esa historia ficticia de la joven que besó un sapo y se convirtió en príncipe? y bueno, me recuerdo que luego salió un escrito, un libro titulado Cansada de besar sapos. La mujer besando sapos para ver si se le convertían en príncipe, y que esos hombres no eran sino sapos. En esta historia, y es importante destacar que nosotros no podemos enseñarle a un renacuajo a que se comporte como un príncipe. La historia del cristiano es la historia del renacuajo que se convirtió en príncipe por el beso de la gracia. Esa es la historia de nosotros, hermanos. La historia del cristiano es la historia del renacuajo que se convirtió en príncipe por el beso de la gracia. Pero créame, ningún programa de discipulado va a convertir al renacuajo en príncipe. Solo el milagro del nuevo nacimiento. O sea, yo quiero que a usted le quede claro esto, mi hermano, porque necesitamos realmente discipular a aquella persona que ha nacido de nuevo y que vamos a conducirlos en su crecimiento espiritual. Y yo necesito que si veo una persona que realmente no ha nacido de nuevo, necesito predicarle el evangelio, porque a Dios le ha placido salvarnos por la locura de la predicación del evangelio. Esa persona tiene que ser guiada, debe ser confrontada para que tenga un encuentro personal con Jesús. Hasta que Saulo no cayó y entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y tuvo ese encuentro personal con Jesús, no se levantó como Pablo. Primero era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y después fue el apóstol Pablo, predicador de Jesucristo, ministro de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Fuerte ese aplauso para nuestro Señor. Entonces, es a través del nuevo nacimiento que nos convertimos en niños. Y luego vamos creciendo en etapas, hasta que alcanzamos la madurez. Y que logramos entonces, logramos desarrollar habilidades, dones y hacer nuestra contribución a la obra del Señor.
Pero es a través de ese crecimiento, dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dios nos dice que es a través de llenar nuestros corazones con la palabra del Señor. Y hermano, créame, no hay ningún problema en ser niños. Es decir, nosotros vemos los niños y los disfrutamos, nos alegramos y compartimos con ellos, pero ningún padre quiere que a sus niños se le quede niño toda la vida. Yo creo que ningún padre quiere que su hijo de 20 años siga comportándose como un niño de 4 o 5 años. Todos los padres queremos que nuestros hijos eventualmente se conviertan en adultos y asuman responsabilidad y aporten como ciudadanos productivos, responsables, y en el caso nuestro, como miembros activos, responsables, productivos en la iglesia del Señor. Sin embargo, repito, no hay ningún problema en ser niño, pero hay un proceso de crecimiento que debe darse. Tú no te puedes quedar niño toda la vida. En Hebreos 5:11 al 14, el apóstol, escritor de los Hebreos, decía: porque debiendo ser ya maestros, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. O sea, tienen tiempo, hermano, que tú tengas tiempo no garantiza que seas maduro. Que tú tengas tiempo debería implicar que tú seas maduro, pero que tú tengas tiempo no lo garantiza. Como lo dijo claramente el escritor de los Hebreos, después de tanto tiempo, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Deberían ser maestros, dice el apóstol, pero son niños y hay que darles lechita, hay que darle eso que necesitan los niños. Si tú tienes tiempo, deberías ser maduro. Y si tú tienes tiempo, debes comprometerte con tu crecimiento. Si tú eres niño, gloria a Dios, bienvenido a la familia. Te vamos a ayudar a crecer, pero tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que comprometerte, tú tienes que avanzar, porque no puedes quedarte niño toda la vida. Tienes que convertirte en un adulto. Y hay etapas. Hay un niño, hay un adolescente, hay un joven, hay un adulto joven, y hay un anciano, pero necesitamos avanzar, necesitamos crecer y en cada etapa hacer nuestra contribución. Bendito sea el Señor. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo ha pasado del reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y sí, tenemos una naturaleza pecaminosa. No significa que porque soy cristiano no tengo una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa va a ir siendo erradicada por la obra santificadora del Espíritu Santo. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se acabará mi problema con el pecado. Pero mientras tengo una lucha, siempre digo, los cristianos tenemos una lucha con el pecado de atracción y odio. Odiamos el pecado, predicamos en contra del pecado. Pero si somos honestos, muchas veces nos sentimos atraídos hacia el pecado. ¿Qué es la tentación? Atracción hacia el pecado, nos atrae. Hay veces que nos sentimos atraídos y con la ayuda del Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia. El que ha nacido de nuevo, que tiene la simiente de Dios en él, hay un recurso espiritual. Él lucha contra el pecado, él está del lado del Espíritu atacando su pecado, enfrentando su pecado. Y cuando peca, cuando peca, siente tristeza, siente dolor. No puede vivir así, tiene que caer de rodillas y suplicar por el perdón del Señor. Son una evidencia de que alguien realmente ha nacido de nuevo. Si alguien se puede quedar del lado del pecado y hacer una fachada de que es un creyente y sigue haciendo las cosas, ese no ha nacido de nuevo, hermano. Ese no tiene idea de lo que es el nuevo nacimiento. Porque el que ha nacido de nuevo no permanece en el pecado, no puede cohabitar en el pecado. Es la tesis que maneja el apóstol Juan en Primera de Juan. Entonces, dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados. Aleluya. Fuerte ese aplauso para el Señor. Y estamos en esto contrastando pues la realidad entre el no nacido de nuevo y el nacido de nuevo. Y estamos diciendo que mientras que el no nacido de nuevo está degenerado, muerto en pecado y muerto para Dios. Mientras que el regenerado, el nacido de nuevo, está muerto al pecado. No muerto en pecado, muerto al pecado. Y vivo para Dios. Es la realidad del nacido de nuevo. Y esa simiente de Dios es la que necesita ser formada. Es decir, discipulamos al nacido de nuevo para que crezca en su vida espiritual.